Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy, y estoy encantado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y listos para un vídeo que sé que resonará en muchos de ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha inundado las redes sociales y los medios de comunicación, y que honestamente también ha estado presente en mi mente: la salud mental y la experiencia humana detrás de la fama. Vamos a hablar sobre una figura muy querida, una actriz talentosa que admiramos por su trabajo y su carisma, Demet Özdemir. La conocemos y la amamos por sus papeles en series icónicas como Erkenci Kuş y Doğdu Une Kaderindir. Pero hoy, no nos centraremos solo en sus logros en la pantalla. Vamos a explorar un capítulo más personal, más humano y lamentablemente un momento que, según los rumores, ha estado marcado por la oscuridad y la vulnerabilidad. Hoy vamos a abordar un tema delicado y sensible: la supuesta crisis, la depresión y el posible ingreso hospitalario de Demet Özdemir. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué ocurrió realmente? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta situación, especialmente en un mundo donde la imagen y la perfección a menudo se anteponen a la salud mental? Prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, a analizar la información disponible, a reflexionar sobre la complejidad de la vida de una celebridad y, sobre todo, a subrayar la importancia vital de la salud mental, especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo. Antes de comenzar, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Como les decía, el tema de Demet Özdemir ha estado presente en nuestras conversaciones y en los titulares durante los últimos meses. Rumores, noticias, especulaciones. La información que hemos recibido ha sido diversa y, en ocasiones, contradictoria. Se habló de una supuesta crisis, de un estado depresivo que la habría llevado, según algunos informes, a buscar ayuda médica y a ingresar en un centro hospitalario. En un mundo como el del entretenimiento, donde la privacidad se ve a menudo comprometida, es muy fácil que las noticias se distorsionen, que los detalles se tergiversen y que la verdad se pierda entre el ruido mediático y la vorágine de las redes sociales. Es crucial, entonces, que abordemos este tema con cautela, con respeto y con la información verificada que podamos encontrar. Lo primero y más importante que debemos establecer es que, hasta la fecha, no existe una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de su equipo de representación sobre un ingreso hospitalario por depresión. Esta es una verdad fundamental, un punto de partida crucial para cualquier análisis. Debemos ser conscientes de que estamos hablando de rumores, de especulaciones que, si bien pueden tener un fundamento, no han sido corroboradas directamente por la persona involucrada o su entorno más cercano. Sin embargo, a pesar de la ausencia de una confirmación oficial, sí podemos afirmar, basándonos en diferentes fuentes y en el contexto general de su vida, que Demet ha atravesado momentos difíciles en los últimos tiempos. Y es aquí donde la empatía y la comprensión son cruciales. El divorcio de Oğuzhan Koç, su pareja, fue un golpe duro, público y muy mediático. La noticia de su separación resonó en todos los medios, generando una ola de comentarios, análisis y especulaciones sobre las causas de la ruptura. Los detalles del divorcio, las posibles razones detrás de la decisión, las conjeturas sobre el futuro de ambos, todo esto generó, inevitablemente, mucha presión sobre Demet. Es muy fácil imaginar el dolor, la tristeza, la decepción y la vulnerabilidad que puede sentir una persona en una situación así. Y es aún más difícil cuando esa experiencia personal, ese duelo, se convierte en un tema de conversación pública, en un tema de debate constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. La exposición mediática en estos casos puede ser abrumadora. Además del divorcio, Demet ha estado sometida a una agenda laboral intensa y exigente. Rodajes de series y películas, eventos promocionales, viajes, entrevistas. El ritmo frenético de la industria del entretenimiento, con sus deadlines ajustados y sus demandas constantes, puede ser abrumador, incluso para las personas más resilientes y fuertes. La presión por mantener una imagen pública perfecta, por cumplir con las expectativas de los fans y de los medios de comunicación, por ser siempre la chica de la sonrisa perfecta, puede generar altos niveles de ansiedad y estrés.
La necesidad constante de proyectar una imagen impecable, de estar siempre a la altura de las expectativas puede ser agotadora y, en última instancia, perjudicial para la salud mental. En este contexto es lógico, es humano, que la salud mental de Demet se haya visto afectada en algún momento. No es algo que deba sorprendernos ni es algo por lo que debamos juzgarla. Es importante recordar que las celebridades son personas, con sentimientos, con emociones, con miedos y con vulnerabilidades, como todos nosotros. La depresión, como sabemos, es una enfermedad mental grave que puede manifestarse de muchas formas. Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero en general, la depresión se caracteriza por una tristeza profunda y persistente, una pérdida de interés o de placer en las actividades cotidianas, cambios significativos en el apetito y en los patrones de sueño, fatiga, problemas de concentración, sentimientos de culpa o inutilidad, y, en los casos más graves, pensamientos suicidas. Es fundamental entender que la depresión no es sinónimo de debilidad. No es una falta de fuerza de voluntad o un signo de debilidad personal. Es una enfermedad mental real, diagnosticable y tratable, que requiere atención y apoyo profesional. La terapia, la medicación y sobre todo, el apoyo social y el cariño de las personas cercanas son fundamentales para superar la depresión y recuperar la salud mental. Volviendo al caso de Demet, ¿qué podemos deducir de todo esto, teniendo en cuenta la información disponible y la falta de una confirmación oficial sobre el ingreso hospitalario? Si bien no podemos afirmar con certeza que haya estado hospitalizada, sí podemos inferir, con un alto grado de probabilidad, que ha pasado por un momento muy delicado, por un periodo de gran vulnerabilidad emocional. La exposición mediática, el divorcio, la presión del trabajo, las expectativas del público, todos estos factores pudieron haber actuado como detonantes para una crisis de salud mental. El estrés acumulado, las emociones no procesadas y la falta de privacidad pudieron haber contribuido a un deterioro en su bienestar emocional. Ante esta situación, es crucial que nos enfoquemos en la empatía y en la comprensión. En lugar de juzgar o de especular, debemos ofrecer nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestra solidaridad a Demet y a cualquier persona que esté atravesando una situación similar. La salud mental es un tema que debemos tratar con seriedad, con respeto y con la conciencia de que todos somos susceptibles a enfrentar dificultades emocionales en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué más podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad. Muchas veces, detrás de las sonrisas radiantes y de los logros profesionales, se esconde un gran dolor, una gran vulnerabilidad. Es importante recordar que las celebridades son personas, con sentimientos, con miedos, con problemas y con luchas internas como cualquier otra persona. La fama no es una armadura que nos protege de las dificultades de la vida, al contrario, en muchos casos, puede ser un factor que agrava las presiones y las exigencias a las que estamos sometidos. En segundo lugar, que la salud mental es fundamental. Debemos cuidarnos, priorizar nuestro bienestar emocional, buscar ayuda profesional cuando la necesitamos y rodearnos de personas que nos apoyen, nos entiendan y nos brinden un espacio seguro para expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. No tengamos miedo de hablar abiertamente sobre nuestros problemas, de pedir ayuda, de buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales de la salud mental. La salud mental es tan importante como la salud física, y ambas deben ser cuidadas y protegidas. En tercer lugar, que la empatía es clave. Intentemos ponernos en el lugar de los demás, intentemos comprender sus experiencias, sus luchas y sus dificultades. Evitemos los juicios, las críticas y las especulaciones. En su lugar, centrémonos en el apoyo, en la comprensión y en la solidaridad. La empatía es la capacidad de conectar con los sentimientos y las emociones de los demás, y es fundamental para construir relaciones saludables y para crear una sociedad más compasiva y solidaria. En el caso de Demet, es muy posible que haya necesitado un tiempo para recuperarse, para sanar y para reconstruirse a sí misma. Es posible que haya buscado ayuda profesional, que haya recurrido a la terapia, y es probable que se haya rodeado de sus seres queridos, de su círculo más cercano de amigos y familiares. Y es muy importante que le demos el espacio que necesita, que respetemos su privacidad y que le enviemos mensajes de apoyo, de cariño y de aliento. La salud mental, como les decía, es un tema crucial, especialmente en el mundo del espectáculo. La presión constante, la exposición mediática incesante, la falta de privacidad, los juicios y las críticas implacables de las redes sociales, todo esto puede afectar profundamente la salud mental de las personas.
Necesitamos que se hable más de este tema, que se normalice, que se rompan los estigmas asociados a la depresión y a otras enfermedades mentales. Es importante que las celebridades como Demet sean conscientes de la importancia de cuidar su salud mental, que busquen ayuda profesional cuando la necesiten, que no tengan miedo de hablar abiertamente sobre sus experiencias y que utilicen su plataforma para crear conciencia y para inspirar a otros a buscar ayuda y a cuidar su bienestar emocional. También es fundamental que los medios de comunicación sean más responsables y éticos en su cobertura de estos temas. Deben evitar las especulaciones y los rumores, centrarse en la información veraz y verificada, y respetar la privacidad de las personas. La sensacionalización de los problemas de salud mental, el uso de titulares sensacionalistas y la falta de respeto por la privacidad de las personas pueden causar un daño irreparable. Y por supuesto es esencial que nosotros como público seamos más empáticos y comprensivos, que dejemos de juzgar y de criticar, y que ofrezcamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad a las personas que están pasando por momentos difíciles. Recordemos que detrás de cada celebridad, detrás de cada figura pública, hay una persona con sentimientos, con emociones y con necesidades. En resumen, hemos hablado sobre la supuesta crisis, la depresión y el posible ingreso hospitalario de Demet Özdemir. Hemos analizado la información disponible, hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental y hemos aprendido la importancia de la empatía, la comprensión y el respeto. Es fundamental recordar que aunque no haya una confirmación oficial de un ingreso hospitalario, es probable que Demet haya atravesado un momento difícil, que haya enfrentado desafíos emocionales importantes y que merece nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestra comprensión y sobre todo, nuestra empatía. Debemos ser conscientes de que la vida de una celebridad, aunque pueda parecer glamorosa y perfecta desde afuera, puede ser muy complicada, muy exigente y muy solitaria. Y debemos recordar que todos, sin importar nuestra profesión, nuestra fama o nuestra fortuna, somos vulnerables a las dificultades de la vida, a los problemas de salud mental y a la necesidad de buscar ayuda y apoyo. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo y que les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y de la empatía. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Compartir este tipo de contenido ayuda a crear conciencia sobre la salud mental y a romper los estigmas asociados a ella. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre el tema? ¿Creen que la presión mediática y la fama afectan la salud mental de las celebridades? ¿Tienen alguna experiencia o reflexión que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante y útil para todos ustedes. ***, quiero recordarles la importancia de buscar ayuda profesional si están pasando por un momento difícil. No duden en contactar a un terapeuta, a un psicólogo o a un psiquiatra si sienten que lo necesitan. No están solos. Hay muchos recursos disponibles para ayudarles a superar sus dificultades, ***. Aquí les dejo algunos recursos útiles ***. Línea de ayuda para la prevención del suicidio ***. Organizaciones de salud mental Sitios web de información sobre salud mental No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Estaré subiendo nuevos vídeos cada semana, con temas interesantes y relevantes para todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Me despido con un fuerte abrazo y con la esperanza de que este vídeo les haya brindado información útil y les haya inspirado a cuidar su salud mental y a ser más empáticos con los demás. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.